tonight. Señor, que podamos escucharte hablar a nuestros corazones Lord, that we may hear you speak to our hearts y podamos recibir fuerzas and that we may receive strength, y podamos recibir nuevo ánimo that we may receive new encouragement. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Tomen su asiento, por favor, Amen. hermanos. You may be seated, brothers. Amén. En este mundo hay muchas religiones hoy en día. And in this world today, there's many religions. Now, Yo estaba leyendo hace un tiempo atrás que los días domingos I was reading a while back that on Sundays, hay un grupo de gente que se reúne en un templo that there's a group of people who gather together in a temple y cantan, and they sing. y después de los cantos pasa alguien a hablar. And after the singing, that someone comes forward and speaks. Y lo interesante de este grupo es que todos son ateos. And the most interesting part about this is all of them are atheists. Es la iglesia de los ateos. It is the church of the atheists. Ellos quieren demostrar que se puede tener una vida buena And they want to show that you can have a good life sin Dios. without God. Y se puede tener esa vida, esa comunión social. And that you can have that fellowship with the rest of the people. Ellos cantan cantos que levanten el espíritu, que And levanten el alma. They sing songs that lift the spirit, that lift the soul. Ellos hablan en sus predicaciones, ellos hablan de ser buenas personas, In their preachings, they talk about being a good person, de esforzarse to strive sin Dios. without God. Un compañero que es ateo, un compañero de trabajo que es ateo, A coworker of mine who's an atheist me dijo, si yo tuviera que elegir una religión, told me if I had to choose a religion, yo elegiría ser budista, he said I would choose to be Buddhist porque es que es tan atractiva la paz que ellos tienen. because it is so attractive, the peace that they have. Ellos tienen tanta paz. They have so much peace. Y el pueblo americano está enamorado de los budistas. And the American people are in love with the Buddhists. Hubo un tiempo que el pueblo americano era un pueblo cristiano. It was during a time where the American people were a Christian people. Ahora están enamorados de los budistas. Now they're in love with the Y Buddhists. quieren seguir la paz que ellos And tienen. they want to seek the peace that they Y have. quieren ser buenas personas como los budistas. And they want to be good persons like the Buddhists. Tengo otro compañero de trabajo I have another coworker of mine, que él me dijo que él era cristiano. and that he told me that he was a Christian Y yo before. me alegré cuando él me dijo que era cristiano. And I rejoiced when he said that he was a Christian. Pero resulta que él va a una iglesia que se llama la Iglesia Universalista. And it so happens that he goes to a church that is called the Universal Church. Y la Iglesia Universalista cree que el Dios de los cristianos es el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de los budistas. And the Universal Church believes that the God of the Christians and the God of the Muslims is the same God. Entonces ellos leen la Biblia, leen los libros de los budistas, leen los libros del Corán, leen a todo mundo And so they read the Bible, they read the Quran, and they read the books of the Buddhists. y tratan de agarrar lo bonito de todos. And they try to get all that which is beautiful out of all those books. Y él me decía, porque ¿quién soy yo para decirle a alguien más que ese no es que el camino que él tiene no es el correcto? Because he said, who am I to tell the other person, someone else, that their way is not the correct way? Tengo otro compañero de trabajo que también dijo que era cristiano. And I have another coworker of mine who said he was a Christian also. Y él sí es de los cristianos comunes. And he is of the common Christian. Él es uno de los cristianos americanos. He is one of the American Christian. Los cristianos americanos dicen que Jesús era un buen tipo. And the American Christians say that Jesus was a good guy. Es alguien que tenía buenas ideas. It was someone who had good ideas. Lástima que nadie quería escucharlo. And it's just too bad that no one wanted to listen. Pero era un buen tipo. But he was a good guy. Esos son los cristianos de ahora. Those are the Christians nowadays.
Todas estas religiones, hermanos, tienen algo en común. All these religions have something in common, brothers. Las religiones de hoy en día solo ofrecen un alivio a la conciencia. And all the religions nowadays, they only offer a relief to the conscience. Ellos están poniéndole una venda a la herida. They're only putting a band-aid to the wound. Ellos no están curando la herida. They're not healing the wound. Ellos no están tratando el problema. They're not dealing with the problem. Ellos están enseñándonos a que seamos buenas personas, They are teaching us to be good persons, a encontrar el bien adentro de nosotros to find the good inside of y us, encontrar el bien dentro de las demás personas. and to find the good in the inner person of someone else. Pero el cristianismo bíblico trata con el problema. But the biblical Christianity deals with the problem. La única religión que trata con el problema de la humanidad es el cristianismo bíblico. The only religion that deals with the problem of humanity is the biblical Christianity. ¿Saben cuál es el problema? Do you know what the problem is? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Do you know what is the problem with humanity? Vayamos a Romanos capítulo 3. Let's go to Romans chapter 3. Vamos a leer varios pasajes. We're going to read a couple of verses. No sé si nos va a dar tiempo a esperarlos, I don't know if it's going to give us enough time to wait for you. pero si no, pues los hermanos ahí en el sonido nos van a ayudar. But if not, then the brothers there from the sound are going to help us. Romanos 3:9. In Romans chapter 3 verse 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Si ustedes han estudiado el libro de Romanos, si ustedes lo han memorizado, ustedes saben que en el capítulo 1, If you have studied, if you have reviewed the book of Romans, you would know that in chapter 1, el apóstol Pablo está condenando, está mostrándonos que los gentiles están bajo pecado. that the Apostle Paul is condemning that the Jews, and is showing us that Los gentiles. the Gentiles are under sin. En el capítulo 2 él condena a los judíos y dice, ustedes también están en pecado. And in chapter 2, he condemns the Jews and says, you're also in sin. Entonces aquí en el capítulo 3 nos dice, entonces que nosotros somos mejores que ellos. And then in chapter 3, it tells us, what then? Are we better than they? ¿Somos mejores que los que están en el mundo? Are we better than the ones that are in the world? ¿Somos mejores que los judíos? Are we better than the Jews? Él dice, no, en ninguna manera. He says, no, in no wise. Todos estamos bajo pecado. We are all under sin. Ese es el problema de la humanidad. And that's the problem with humanity. Ese es el problema de nuestras vidas. Todos somos pecado. And that is the problem of our lives. We are all under sin. El apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. And the Apostle Paul continues in verse 10 and saying, as it is written, there's none righteous, not one. No not one. hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. They are all gone out of the way. They are altogether become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. No hay ninguno que busque a Dios. There's no one, not one that seeketh No hay God. una persona buena. There is not a good person. Miren, hermanos, qué lejos está el cristianismo a las otras religiones. Look, brothers, how far Christianity is from the other religions. Qué diferentes son. How different they are. Las otras religiones nos están diciendo, encuentra el bien adentro de ti. And the other religions are telling us, find the good inside of you. Hay religiones que se esfuerzan por enseñarnos a encontrarnos a nosotros mismos. There are religions that strive so that we would find ourselves. Pero si la Biblia es verdadera, But if the Bible is true, lo menos que yo quiero es encontrarme a mí mismo. the least I want to do is find myself. Porque la Biblia nos enseña que todos somos pecado. Because the Bible teaches us that we are all sin. Fíjense en el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Look at verse 13. It says, their throat is an open sepulchre, and with their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Y él sigue describiendo ahí cómo es el ser humano. And he continues describing how the human person is. El ser humano tiene el veneno de la serpiente dentro de él.
The human being has the poison of the serpent inside of him. El cristianismo verdadero es la única religión que señala el problema. The biblical Christianity is the only one that points out or singles out the problem. Tú eres pecado, You are sin. tú eres pecador, You are a sinner. has caído de la gracia de Dios. You have fallen from the grace of La God. gracia de Dios tiene un estándar alto The grace of God has a high y standard, tú no alcanzas ese estándar. and you are not able to reach that standard. Vayamos a Jeremías capítulo 13. Let's go to Jeremiah chapter 13. Porque la Biblia sigue enseñándonos acerca del problema de la humanidad. Because the Bible continues to teach us about the problem of humanity. Y en Jeremías capítulo 13, verso 23 nos dice: And in Jeremiah chapter 13, verse 23, it tells us, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to do evil? ¿Cuántos de ustedes, así de milagros, por más que se esfuercen, por más jabón que usen, pueden cambiar el color de su piel? And how many of you by miracle, no matter how much soap you use, are able to change the color of your skin? Imagínense que nosotros fuéramos, aquí dice un etíope, alguien de África, Can you imagine if we were like an Ethiopian, somebody from Africa, alguien que es de piel negra, somebody who is from, their skin is black, como alguien dice, casi azul. and like someone said, they're almost like blue color. ¿Será que si usamos buen jabón vamos a cambiar color? Will it be that if we use like a good soap that we're going to change the color of a skin? ¿Será que el leopardo puede quitarse sus manchas? Could it be that the leopard be able to remove his spots? Él dice, así tampoco ustedes pueden quitarse sus pecados. And he says, and in the same manner, you cannot take away your sins. Ven, la Biblia está señalando el problema de la humanidad. Do you see that Bible is signaling or pointing out the problem of humanity? Ustedes son pecado You are sin, y no pueden cambiar, and you cannot change. por más que se esfuercen, It doesn't matter how much you try, aunque compren el mejor jabón, even though you purchase the best soap, no pueden cambiar sus manchas. you're not able to remove or take away your spots. Ustedes están habituados a hacer el mal. You're accustomed to doing evil. Ustedes no pueden cambiar. You are not able to change. Isaías 66. Isaiah Pero- 66. 64, perdón. Oh, 64. Isaiah 64. Dice en el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. But we are all as unclean thing, and all our righteousness as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Este es el profeta Isaías, This is what the prophet Isaiah is saying. un hombre justo, He was a just man. un hombre justo a nuestro estándar. He was a just man according to our standards. Pero él dice nuestras mejores justicias, But he's telling us even our own best lo righteousness, más santo de nosotros, the most holy of us delante de Dios, before God, es un trapo inmundo. it is a filthy rag. La palabra que Isaías está usando The word that Isaiah is using here son los trapos que usaban las mujeres en su periodo. are the rags that women used to use during this time during their period. Nadie quiere tocar esos trapos. No one wants to touch those Así rags. son nuestras mejores justicias. And that's how our Eso es best lo más righteousness santo are. de nosotros. That's the holiest things of the Delante holy de thing that Dios we es can un do. trapo inmundo. Before God, it is a filthy rag. Ven, hermanos, la Biblia está condenando a la humanidad. You see, brothers, the Bible is condemning humanity. Ustedes son pecado. You are sin. Ustedes no pueden cambiar. You are not able to Y change. lo mejor de ti And the best of you, es sucio delante de Dios. it is filthy before God. Vayamos a Romanos capítulo 5. Let's go to Romans chapter 5.
Dice en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. And it says in verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. La Biblia nos enseña que todos nosotros pecamos en Adán. The Bible teaches us that all of us sin in Adam. Vayamos a 1 Corintios 15. Let's go to 1 Corinthians chapter 15. Verso 56. Verse 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando acá So then, what the Bible is teaching us here es que cuando existía solo un hombre only one man existed y una mujer, and one woman. y cuando ellos escucharon la voz de Satanás, And when they heard the voice of Satan, aquí está diciendo que Satanás tiene un aguijón. right here is telling us that Satan has a sting. Satanás es como un escorpión. Satan is like a scorpion. Y él inyectó su aguijón en el ser humano. And he injected that sting in the human being. Y el ser humano recibió la naturaleza de Satanás. And the human being received Satan's nature. Y entonces el ser humano empezó a reproducirse, And so then the human being began to reproduce a himself, tener hijos. to have children. Todos nosotros salimos de Adán, All of us came out of Adam, pero todos nosotros estábamos en Adán. but all of us were in Adam. Somos la reproducción de Adán. We are the product or the reproduction of Adam. Ven, hermanos, todos estábamos en Adán cuando él pecó. You see, all of us were in Adam when he sinned. Todos recibimos la naturaleza de Adán, All of us receive Adam's que nature viene contaminada por el veneno de that Satanás, comes contaminated with the poison of Satan, que es el pecado. which is sin. El pecado viene en nosotros. Sin comes in us. Por eso no hay que enseñarle a un niño a mentir. And that's why you don't have to show a child to lie. Ellos aprenden solos. They learn by themselves. No hay que enseñarles a hacer cosas malas. You don't have to teach them to do La bad things. naturaleza de pecado viene en ellos. The sin of the nature sin is in them. Y fíjense, ustedes han escuchado que los afeminados dicen, es que yo así nací. And you have heard those that are effeminate, they say that they were born like that. Yo tengo un verso para ellos. I have a verse for them. Vayamos a Salmo 58. Let's go to Psalm 58. Ya saben cuál verso les voy a dar, ¿no? Do you know which verse I'm going to give you? Salmo 58, verso 3. Psalm 58, verse 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Desde la matriz, desde el vientre, Since they were in the womb, los impíos se apartan. those that are wicked are depart. Ellos dicen dos cosas. They say two things. Ellos dicen, así nací. They say, I was born like that. Eso es verdad. That is true. Lo que es mentira es que Dios los hizo así. The one that is a lie is that God made them like that, Porque Dios nos hizo a su imagen. because He made us in His image. Pero el ser humano se ha corrompido tanto But the human being has corrupted que himself so desde much el vientre that since the womb, el hombre nace con la capacidad de hacer los peores pecados. men are born with the ability to do the worst sins. El hombre nace asesino desde el vientre. The men are born a murderer since they are born. El hombre nace mentiroso desde el vientre. A man is born a liar since the Todos womb. nosotros nacimos en pecado All of us were born in sin, y no podemos cambiarlo. and we're not able to change that. Vayamos al Salmo 51. Let's go to Psalm 51. Verso 5.
he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Behold, I was shaping in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Los católicos usan este verso y dicen, ¿ya vieron? La relación entre un esposo y una esposa es pecado. And you know, the Catholics use this verse and they say, you see, the relationship between a man and a woman, or a physical relationship between them, is sin. Porque en pecado me concibió mi madre. Because in sin, my mother conceived me. ¿Ya vieron? Es pecado. You see, it's a sin. Los judíos la agarran peor. And the Jews, they do it and they make it even worse. Ellos dicen que la mamá de David era pecadora. They say Era una adúltera. that the mother of David was an adulteress. She was, Porque en pecado me concibió. because he was conceived in sin. David no está hablando de eso. David is not talking about that. David está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. David is speaking about the sinful nature of the human being. Desde la concepción, Sin's conception, el ser humano está perdido the human being is lost en delitos y pecados. in their sins and trespasses. Miren, no todos lo creen. Not everyone believes it. Hace un tiempo atrás yo tenía un compañero de trabajo que era mormón. A while back, I had a coworker of mine who was a Mormon. Él había sido cristiano y se convirtió al mormonismo. He had been a Christian, and then he turned into he changed to being a Mormon. Y él me decía, ya ni me recuerdo en qué discusión estábamos, And I don't really remember what we were talking about. pero él me decía, bueno, al final de cuentas yo lo que creo es que todos somos buenos. And he said, at the end of the day, he says, what I believe is that we are all good. Y todos necesitamos encontrar esa bondad que está dentro de nosotros. And all of us have to find that goodness inside of us. Yo le dije, bueno, lo que yo creo es que todos estamos perdidos. And what I told him is that what I believe is that we are all lost, Que todos somos malvados. that we are all evil or wicked, Y necesitamos un Salvador. and that we need a Savior. Casi se muere. And he almost died. Él me dice, bueno, una cosa sí estoy seguro. And he says, look, one thing I am sure of. Tu Dios es diferente que mi Dios. He says, your God is different from my God. Yo le dije, estoy de acuerdo. And I told him, I agree. Porque el cristianismo bíblico está señalando el problema. Because the biblical Christianity is pointing out at the problem. Tú eres pecado You are sin. desde que naciste Since you were born, y no puedes cambiarte. and you cannot change yourself. Ahora, el cristianismo verdadero no solo señala el problema, sino también nos da la solución. Now, the true Christianity doesn't just point at the problem, but also gives us the solution. No quiero cansarlos yendo tantos versículos, I don't want to get you tired going through and to so many verses. pero sí quiero que lo vean con sus ojos. But I do want you to see it with your eyes. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, In 1 John chapter 3 verse 8, nos explica la solución. it explains the solution. ¿Se acuerdan que el diablo inyectó su veneno, su naturaleza en la humanidad? Do you remember that Satan injected his poison in humanity? Y por eso todos nacemos en pecado. And that's why all of us are born in sin. Entonces el apóstol Juan, hablando de esto, nos dice en el capítulo 3 y verso 8, So then the Apostle John, talking about this on chapter 3 and verse 8, he tells us el this. que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Para esto apareció el Hijo de Dios, This is why the Son of God appeared, para destruir esta cadena de maldición, to break and destroy this chain of curse, para que los hijos de Adán no tengan que seguir yendo al infierno. so that the children of Adam, they don't need to continue to keep going to hell. Para esto Dios envió a su Hijo, This is why God sent his Son, para destruir las obras del diablo. to destroy the works of the devil. Fíjense, hermanos, hay en la naturaleza encontramos una idea más o menos de lo que está sucediendo con la humanidad. Look, brothers, in nature we find something that it's really telling us what's happening with humanity in a different way. Hay unas avispas que encuentran algún otro insecto y les insertan su aguijón.
And there's a wasp who they go and they find an insect and they sting that insect. Y cuando lo insertan su aguijón, no es para matar al insecto, And when they sting that insect, it's not to kill that insect. solo ponen sus huevecillos adentro de ese insecto They only lay their little eggs in there, inside of that y insect. luego se van. And then they leave. Y el insecto sigue feliz su vida And then the insect continues his life very happy. y lleva los huevitos de la avispa adentro. But he inside of him is carrying the little eggs of that wasp. Y unos días después los huevecitos quiebran y nacen las larvas And a few days later, those eggs, break, and then the little larvae begin to adentro come del out insecto. inside of the insect. Y las larvas tienen bastante que comer. And then the larva has a lot that they can eat Y el from. insecto sigue viviendo bien contento, And the insect continues to live very happily sin darse cuenta que lo están comiendo adentro, without knowing that he's been eating from the inside hasta que se lo acaban. until they finish. Solo dejan el esqueleto de afuera. They only leave the outer shell. Y ya salen las avispas ya adultas. And then ¿Alguien ha visto esas? those wasps then later out, unos those poquitos. adult wasps come out. Qué Has tremendo, it- hermanos. ¿Saben que así es el diablo con nosotros? Do you know that's so terrible? And you see how that's how Satan is with us. Eso fue lo que él hizo. That's what he did. Puso su aguijón, He put his thing. puso su semilla adentro de nosotros. He placed his seed inside of us, Y nosotros vamos bien felices, and then we're very happy. We're all sin going darnos cuenta que nos están matando por dentro. without knowing that they are killing us from the inside. Para esto apareció el Hijo de Dios, For this purpose, the Son of God was manifested para deshacer las obras del diablo. to destroy the works of the devil. Y hermanos, cuando uno encuentra esta verdad, And brothers, when we find this, when one finds this truth, uno sale contento you come out really happy, y uno dice, gloria a Dios. and one says, "Glory to Y uno God." empieza a compartir con otros, Jesús es la respuesta. And we begin to share with others that Jesus is the answer. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces salimos antes de que el Señor nos haya dado el mensaje completo. But many times, brothers, we leave out so quickly but the Lord hasn't told us the whole message yet. Sin the complete escuchar la message. respuesta completa. Without listening to the complete answer. Porque el mensaje completo de la salvación Because the complete message of salvation es ven a la cruz. is come to the cross. La solución que el Señor nos está ofreciendo The solution that God is offering, or the Lord is es offering, la cruz de Cristo. it is the cross of Christ. Hermanos, para esto apareció el Hijo de Dios, Brothers, this is why the Son of God was para darnos manifested, la solución. to give us the Y solution. la solución es la cruz de Cristo. And the solution is the cross of Christ. Hace un tiempo atrás, A while back, una maestra que yo tenía a teacher that I had, nos estaba contando cómo ella salió de la iglesia cristiana, she was telling us how she left of the Christian church porque ella tenía varias dudas. because she had a couple of doubts. Una de las cosas que ella no creía And one of the things she didn't believe was era que ella pensaba que la Biblia, por la cual ella pensaba que la Biblia estaba llena de fábulas. Ajá. Una de las cosas por las que ella pensaba que la Biblia estaba llena de fábulas. one of the things she thought. One of the things that she thought that the Bible was full of fables or fairy tales. Era porque la Biblia dice que el Señor Jesús nació de una virgen. It says because the Bible says that the Lord Jesus was born out of a virgin. Y ella decía, pero ¿para qué ponen ese detalle ahí? And she would say, well, why do they put that detail in there? Primero, no se puede creer. It says one thing. First of all, you cannot believe that. Y segundo, ¿y si no nació de una virgen, qué cambia? And the second one is if he wasn't born from a virgin, then what changes? Lo importante es ser una buena persona como Jesús fue. And it says the important thing is to be a good person, just like Jesus was. No, hermanos. No, brothers. Porque si Jesús hubieran tenido un padre como nosotros, No, because if Jesus would have had a father just like us, hubiera heredado la misma naturaleza de Satanás. he would have inherited the Satan's nature. Necesitaba nacer de una virgen He had to be born from a virgin para no heredar el mismo pecado que nosotros. in order to not inherit the same sin as us. Entonces ahora Jesús nace sin el problema que nosotros tenemos. So now Jesus is born without the problem that we have. Y ahora por decisión propia, And now, because of his own decision, la Biblia nos habla de una copa. the Bible speaks to us about the cup. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes lavan la copa por fuera, pero por dentro está lleno de rapacidad? And he would say,
He would tell the Pharisees and say, "You guys wash the cup from the outside, but inside it's full of slander Y él dice, or rapacity." entonces la copa está llena de pecado. So the cup is full of sin. Esa copa también en Apocalipsis dice que por esa copa viene la ira de Dios. And in Revelation it says that because of that cup, also the wrath of God comes. Entonces en el Getsemaní, So in Gethsemane, el Señor Jesús le dice al Padre, so the Lord Jesus tells the Father, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. he says, "Father, if it's possible, let this cup go by." Él no estaba hablando de la cruz. He wasn't speaking about the cross. Él no estaba hablando del sufrimiento. He wasn't speaking about the suffering. Él era un varón de dolores. He was a man of sorrows Él estaba experimentado en quebrantos. who was experienced in brokenness. Él sabía lo que era vivir en la cruz. He knew what was to live the cross. Él no tenía miedo de la cruz. He wasn't afraid of the Él cross. estaba hablando de la copa de los pecados. He was speaking about the cup of sins, De tus pecados. of your sins, De tu naturaleza. of your nature, De mi naturaleza. of my nature. Se pusieron en esa copa They were all in that cup, y Jesús la bebe hasta el fondo. and Jesus drinks it even to the last sip. El Señor Jesús nació sin pecado. The Lord Jesus was born without a Él sin. nació siendo inocente. He was born being Pero innocent, siendo inocente, but being Él innocent, tomó el pecado de todos nosotros He took all of our sin y upon se Him, hizo pecado. and He made Himself sin. ¿Para qué hizo eso? Why did He do that? Porque ahora Él iba a ir a la cruz. But because now He was going to Y the Él cross, estaba cargando el pecado de todos nosotros and He was carrying all of our y sins, clavó nuestros pecados en la cruz. and He nailed all of our sins at the cross. Para esto apareció el Hijo de Dios. For this purpose was Para the Son of God was deshacer, para manifested, destruir las obras del diablo. to destroy the works of the devil, Para ponerlo en la cruz. to put it in the cross. Vayamos a Colosenses, Let's go to Colossians capítulo 2. chapter 2. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. And you being dead in your sins and in the uncircumcised of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. El verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. And verse 15, and having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Porque fíjense, hermanos, ¿se acuerdan cuando Moisés levantó a la serpiente en un asta delante de todo el pueblo? Because remember when Moses lifted up the serpent so that the whole people could see? Fíjense, el apóstol Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Look, the Apostle Paul says that we were enemies of God. We were Es an enemy of la God. palabra que él utiliza para decir que nosotros éramos enemigos de Dios And the word that he uses to tell us that we were enemies of God, es la misma palabra que él utiliza para referirse a Satanás. it is the same word that he uses to refer to Satan. Vimos que él dice que nosotros teníamos veneno de áspid, veneno de serpiente dentro de nosotros. And we already saw that we had poison of asp inside of us. Y Jesús toma el veneno de la serpiente y la pone adentro de él. And he takes the poison of the serpent and he puts it inside of him. Él se hace una serpiente He makes himself a y serpent cuelga la serpiente en la cruz and he hangs that serpent in the cross para burlarse de ella, to mock it, exponiendo a la muerte, exponiendo a Satanás delante de todos para decir, está derrotada. exposing death and Satan and saying it is defeated. Satanás está derrotado. Satan is El defeated. pecado está derrotado. Sin is Tú defeated. ya no eres esclavo del pecado. You are no longer a El slave of pecado sin. está clavado en la cruz. The sin is nailed to the cross. Ven, hermanos. You see, brothers? Él está exponiendo a las potestades. He is Él está exponiendo a nuestros enemigos. He's exposing the principalities. He's exposing our Él se enemies. está burlando de Satanás. He is mocking Está Satan. derrotado. He is defeated. Y fíjense, en el verso 14 él dice que él tomó el acta de los decretos que había en contra de nosotros, y que era en contra, que nos era contraria,
y la clavó en la cruz. And look at verse 14. It says that he took the handwriting of ordinances that was against us, contrary to us, and he took it and nailed it to the cross. ¿Se acuerdan qué era lo que se clavaba en la cruz? Do you remember what was nailed to the cross? Or what was nailed to the cross? Cuando alguien moría, When someone would die, arriba de él clavaban algo, un letrerito, un mensaje. above him they would nail a little message. ¿Qué era ese mensaje? What was that message? ¿Se acuerdan? Do you remember? La causa de la muerte, The reason for the death, el juicio, the judgment, la ley que él quebró. the law that he had broken. Por ejemplo, decían asesino, And they would say like murder. y ahí estaba el asesino colgado. And so the murder was there Si hanging. era un ladrón, le ponían ahí ladrón. If he was a thief, they would put there thief. ¿Ven lo que Pablo está diciendo, hermanos? So you see what Paul's saying here, brothers? Cuando el Señor Jesús estaba colgado ahí, When the Lord Jesus was hanging there, había una lista de pecados. there was a list of sins there. Piensen en la lista de pecados de ustedes. Think on the list of your sins. Tal vez hay mentira, Maybe there's lie, fornicación, fornication, adulterio, adultery, borracherías, drunkenness, maledicencia. slander, Todos esos pecados all of those sins clavados en la cruz. nailed to the cross. La lista de nuestros pecados The list of our sins clavados en la cruz. nailed to the cross, Para que ya no tengamos problema con ellos. so that we wouldn't have any more problems with them. Y fíjense, hermanos, el evangelio no está completo solo con el mensaje de la cruz. And look, brothers, the gospel is not complete with just the message of the cross. El mensaje del evangelio incluye la resurrección de Cristo. The message of the gospel includes the resurrection of Jesus, Porque Pablo dice que sembramos corrupción because Paul says that we sow in corruption y se resucita incorrupción. and it would resurrect in incorruption, uncorruptible. Entonces ahí en la cruz está un pecado, So there at the cross there's a sin, está mentira. there's lie. Y cuando tú crees que tú estás crucificado con Cristo, And when you think that you are crucified with Christ, cuando tú estás tomando tu cruz cada día, when you are bearing your cross daily, tú llevas la mentira a la cruz del Señor you take that lie to the cross of y Jesus le dices, Señor, esto soy yo. and you tell him, this is who I Por am. más que me esfuerce, no voy a cambiar, And no matter how much I try, I will not be able to change myself. pero vengo a tu cruz, But I come to your cross. vengo a tu altar, I come to your altar. vengo a ponerme al altar, I Señor. come and I place myself on the altar. Trata conmigo, Señor. Deal with me, Lord. Dice él, resucita en corrupción. And he says it would resurrect or come back to Porque life con in Cristo uncorruptible. resucitamos. Because we resurrect with Christ. Se siembra mentira. We sow lies, Hablando de mentir. Speaking about- Hablando de morir. speaking about dying, Y se resucita verdad. and it is resurrected in truth. Y malos pensamientos And evil thoughts, los pones en la cruz. you put them at the cross. Y resucitas con la mente de Cristo. And you resurrect with the mind of Christ. Es una vida continua. It is a daily life. Miren, porque la muerte de la cruz no es una muerte de un día. Because the death of the cross is not a death of one day. Es una muerte continua. It is a daily death. Por eso el Señor Jesús dice, toma tu cruz cada día. And that's what the Lord Jesus says, take your cross Acércate daily. a mí cada día. Come to me each Acércate day. a la cruz cada día. Come to the cross each day. Ayer salió una noticia. Yesterday there was a news came out. Uno de los titulares en las noticias hablaba de un hombre cristiano muy famoso. One of the headlines in the news said that there was a very prominent leader, Christian leader. Era famoso por escribir libros acerca de la pureza del cristiano. He was famous for writing books about the purity of Christians. Y ayer él publicó que oficialmente abandona la fe. And yesterday he published that officially he was abandoning the faith. Y eso me dolió mucho. And that hurt me a lot. Porque por un lado está siendo un escarnio para el nombre de Cristo. Because in one hand he is being he's scorned to the name of Christ. Y por otro lado, yo estaba pensando que esa misma persona podría ser yo. And on the other hand, I was thinking that same person, that could be me. Porque yo me puse a pensar en él.
because I began to think on him, y lo podía ver and I was able, and I was able to visualize him luchando, fighting, esforzándose striving por ser una persona pura, to be a pure person, por ser alguien justo to be a righteous person, y fallando, and then failing, y fallando, and failing, y fallando, and failing, hasta que él dijo ya no más, until he said, no more. abandono esto. I'm going to leave this or abandon Hermanos, this. a todos nos puede pasar eso, You know, brothers, that can happen to any of us, porque el leopardo no puede cambiar sus manchas. because the leopard cannot change his spots. Por eso apareció el Hijo de Dios, That's why the Son of God was manifested. porque la respuesta está en la cruz. Because the answer is in the cross. La respuesta no está en nuestras fuerzas. The answer is not in our own strength. La respuesta no está en tratar de ser buenos. The answer is not in trying to be a good La people. respuesta es en venir a la cruz. The answer is coming to the cross. Es venir y decirle, Señor, esto soy. It's coming to the cross and saying to the Lord, this is who I am. Señor, este es mi problema. Lord, this is my problem. Me gusta esto, I like this, pero lo pongo en tu cruz. but I put it on your Lo cross. pongo en tu altar. I put it on your altar. Sin tu ayuda estoy perdido, Señor. Without your help, I am lost. Aquí estoy. I am here, Lord. ¿Y saben qué hay que hacer el siguiente día? And you know what you need to do the other day, next day? Lo mismo. The same thing. Porque la respuesta está en la cruz de Jesús. Because the answer is in the cross of Jesus. Pongámonos de pie, hermanos. Please stand, brothers. Quisiera que cantáramos Hay lugar al pie de la cruz. I would like for us to sing, there is place at the foot of the cross. Hermanos, hay lugar al pie de la cruz para ti. Brothers, there is a place at the foot of the cross for you. Hay un lugar al pie de la cruz para mí. There's a place at the foot of the cross for me. Hay muchos que ya han dado testimonio There are many who have given testimony already de la alegría, del gozo que hay en la cruz. of the joy and the happiness that there is in the cross. Pero todavía hay un lugar But there's still one place para ti, for you, para que te acerques so that you would come near y le digas, Señor, aquí estoy. and tell the Lord, Lord, I am here. Ayúdame. Help me. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la El único que nos puede cambiar es el Señor, hermano. The only one that can change us is the Lord. Por mi barrio hay muchos de esos practicando yoga. By my neighborhood, there's a lot of them who are practicing yoga. Todos son sodomitas They are all sodomites y hippies, and hippies, bien inmorales. very immoral people. Y es mentira. And it's a Ellos lie. encuentran la paz y satisfacción en Cristo. Satisfacción en Cristo. Paz y They can only satisfacción. find peace and satisfaction in Jesus Christ. Todas esas son religiones hechas por el enemigo. All those religions are made up by Son Satan. doctrinas de demonios. They are doctrines of demons.
Y la gente que quiere vivir en inmoralidad And the people that want to live in immorality, adopta ese estilo. they adopt that style. Pero los que quieren ir al cielo But those that want to go to heaven, tienen que caminar como ciudadanos del cielo. they need to walk like heavenly citizens. Amén. Amen.